El vídeo de hoy es un poco diferente. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Pues que te voy a enseñar varios trucos que ningún vídeo de YouTube enseña. Y es que si te pones a buscar en YouTube, no hay ningún vídeo, o si lo hay, es muy rebuscado y muy difícil de encontrar, en el cual te enseñe a hacer trucos en rampa. Y no cualquier truco. Por eso, en el vídeo de hoy te voy a enseñar 3 trucos que son fáciles, pero a la vez tienen un nivel de dificultad, pues, añadido, ¿no? Así que voy a hacer el edit de siempre, como en todos los vídeos. Voy a hacer un par de truquitos para entrar en calor y te cuento cuáles son esos trucos de rampa. Ahora ya sí, vamos con el primer truco de los 3 que te voy a enseñar, y este es Blunt Flip Out o Nose Blunt Nollie Flip Out. Ambos son exactamente lo mismo, solo que pues uno va de normal y otro va... Es decir, que el dedo con el que raspas flip, pues en uno es el índice y el otro pues es el corazón. Pero tampoco hay mucha diferencia, lo vamos a ver ahora. Para aprender a hacer este truco lo vamos a dividir en 2 pasos. El primer paso sería saber hacer muy bien el flip y nollie flip en suelo. Es decir, tenerlos al tiro. Aunque vas a ver cómo a la hora de darle en la rampa es un poco más fácil que a la hora de hacerlo en lo que sería pues en una mesa o simplemente en el suelo, ¿no? Pero tienes que tenerlo muy bien puesto, que es un poco diferente. Ahora vas a ver por qué. Y el segundo paso es saber sacar el blunt y el nose blunt pues de ollie y de nollie. Es decir, saber hacer ese movimiento ya de sacar el truco en la rampa pues sin ningún tipo de problema. Y ahora ya por último, si mezclamos esos 2 pasos, tendríamos pues lo que sería blunt a flip to fakie o nose blunt a nollie flip out. Por lo que te voy a dar un par de consejos para que aprendas a sacarlos bien. El primer consejo que te puedo dar para que te salga este truco bien es la posición de los dedos. Y es que para que este te salga bien, tienes que clavar el blunt ya con los dedos colocados como si fueses a hacer un flip. Y eso va a variar un poco en función de cómo tú estés acostumbrado o acostumbrada a hacer el flip, pues en lo que sería en una mesa o simplemente en flat ground. Pero en este caso mi colocación de los dedos es tal que así. Si quiero hacer blunt a flip out, lo que voy a hacer es colocar el dedo índice, es decir, el dedo que raspa el flip, en este agujerito. Mientras que el dedo que da el pop lo voy a colocar justo en medio del tail. Por lo que clavaría el blunt tal que así y ya estaría dispuesto a hacer pues lo que sería el flip out. Y el otro consejo que te puedo dar, y este vale tanto para el nose blunt como para el blunt, es exactamente lo mismo, es que a la hora de clavarlos no lo claves y te quedes con el finger recto. Es decir, que lo claves y te quedes con el finger como hacia atrás, tal que así. Puesto que así vas a tener mucho más rango de movimiento y mucho más fácil el poder hacer el pop y en este caso el nollie flip para sacar y hacer el truco. Desde mi punto de vista es un truco muy sencillo y que da mucho juego, pues si estás grabando una línea o simplemente quieres cambiar de sentido a la hora de llegar a un quarter y volver otra vez hacia el módulo. Por lo que no es el típico truco que haces que es muy fácil y como que no demuestra mucho nivel. Así que este truco te va a hacer demostrar que no solo sabes patinar cajones o barandillas, sino también que vas a hacer una buena ronda y que para cambiar de sentido pues vas a hacer un trucazo. Los siguientes trucos no son unos trucos que lleven pues flip, 3 flip o algo parecido, sino que son trucos que son muy estilosos y son trucos que te van a hacer diferenciarte del resto, pues si estás en una competición o, como he dicho antes, si te estás grabando una ronda o simplemente estás patinando tú por tu gusto, con algunos amigos o con quien sea, como si es tu prima la de Despeñaperros. El caso es que te voy a enseñar unos trucos que más que trucos yo diría que son detalles, pero quedan muy estilosos y quedan muy bonitos. Y la verdad es que a día de hoy en ninguna videopar ni en ningún sitio se ven. Por lo que este truco que te voy a enseñar es lo que sería un invert. Pero no es un invert como se conoce en skate. Déjame explicarte. Como has visto, es un truco muy fácil y un truco que no tiene ningún tipo de ciencia. Pero te voy a dar un par de consejos
para que aprendas a hacerlos y lo falles muy pocas veces. El primer consejo que te voy a dar es la posición de los dedos. Y como te habrás podido dar cuenta, no se hace pues como se suele hacer cualquier truco de finger, es decir, con la mano tal que así, sino que se hace con la mano invertida, de ahí el nombre de invert también. El caso es que no cometas el error, como hace mucha gente, de poner los dedos en lo que serían los tornillos, sino que yo te voy a recomendar poner los dedos tal que en el tail y justo detrás de lo que serían los tornillos de adelante. ¿Por qué? Porque así cuando estés llegando a la rampa vas a poder hacer un pequeño impulso con este dedo, que va a dar pie al siguiente consejo que te voy a dar. Y es que si seguimos la colocación de los dedos que te acabo de decir, nos va a ayudar muchísimo a llegar a conseguir hacer el truco, puesto que yendo con la mano así invertida, lo que tenemos que hacer es como si nos fuésemos a poner a blunt, pero justo en este último momento en el que vamos a llegar al copy, tenemos que hacer un movimiento tal que así. Es decir, invertir la mano y ponerla pues como montamos normalmente el finger. Es decir, se nos tienen que ver las uñas y el finger debería quedar justo aquí encima. Para evitar que el finger se nos vaya, lo que tenemos que hacer es un movimiento muy brusco. Y cuanto más apretemos en el tail, más fácil va a ser que el finger se nos quede encima de los dedos. Y vamos ya con el último truco, y es un truco que ni siquiera tiene nombre, pero es un truco que me encanta muchísimo hacer. Es un truco parecido al invert, puesto que no tienes que hacer ningún truco de suelo ni nada, pero va a resultar un poco lioso a la vista, pero en cuanto te pongas a practicarlo te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. Te explico. No te asustes, el truco es más fácil de lo que parece. Para hacerlo, lo único que tienes que hacer es llevar los dedos en una posición absolutamente normal. Y lo que tienes que hacer es fraccionar el truco en diferentes pasos. El primer paso sería hacer backside pivot. Pero el backside pivot lo tienes que hacer justo a la altura de las pegatinas. No tienes que subirlo hacia arriba. Lo tienes que hacer aquí abajo, puesto que es la manera más fácil que nos va a ayudar a hacer el siguiente paso. El siguiente paso que tenemos que hacer una vez que estamos haciendo el pivot es levantar el dedo índice y girar con el dedo corazón el tail hasta que el finger llegue a esta posición. Es decir, que el finger nos gire 270 grados hasta que se coloque a tail. Si ves que te resulta muy difícil, lo único que puedes hacer es bajar la rueda del pivot y dejarlo pues como si fuese a la altura de las pegatinas, puesto que aquí es mucho más fácil girar y volver a colocar el tail. Así que puedes empezar haciéndolo aquí y una vez que lo domines lo puedes hacer ya en el copy. Así que nada, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado me alegro un montón y si te ha servido de ayuda me alegro más todavía. Si no conocías alguno de los trucos que he enseñado, deja un comentario abajo y si te da por practicarlo y te lo haces, pues súbelo a Instagram y etiquétame, que yo encantado te compartiré y te responderé. Yo por mí no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo.